Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Kika Recomienda. Vamos a tener a este gran maestro, Carlos Zamora. Hola, maestro, ¿cómo está? Si gusta abrir su micrófono, maestro. Mientras vamos a agradecer la presencia de Abner Nago, Eloína, Estela, Gabriel, iPhone, Jessica, Juan Cuello, Julio, William, Mari Carmen, Marlene, Mercia Maya, RCN, Yolanda Barragán, Débora, muchísimas gracias. Merce, como siempre, muchísimas gracias que estás con nosotros apoyándonos. Es fundadora y seguidora de su programa Kika Recomienda. Ya está con los últimos ajustes el gran maestro Carlos Zamora. Ahorita nos va a estar platicando de su técnica. Kika, ¿me escuchas? Ahora sí, maestro. ¿Cómo ha estado, maestro? Qué gusto volverlo a ver por aquí, por su foro. Y a ver, platíquenos, ¿quién es Carlos Zamora? Dame un segundo. Abandonar. Ya. Kika, disculpa. Ahora sí. A ver. Sí, te escuchamos Ahora sí. perfectamente, maestro. Ya. Sí, Bien. sí, sí. Cuéntanos, ¿quién es Carlos Zamora? Bueno, eso soy yo. Bueno, Carlos Zamora básicamente es originalmente, originalmente yo soy del área de negocios, ¿ya? Trabajé normalmente para, digamos, universidades con relación a, digamos, a temas absolutamente distintos, pero por ahí, por el año 2006, yo decido abandonar todo eso y dedicarme a las terapias complementarias y sobre todo a lo que es la investigación. Eso es básicamente, ¿ya? Eh, y por ahí, por el año, entre el 2007, fines del 2007 y el 2008, afortunadamente, gracias a Dios, eh, logré encontrar algunas cosas bien interesantes con relación a la sanación y a algunas metodologías eh, que hacen más eficientes los trabajos de sanación, logran, nos permiten acceder a mejores resultados, nos permiten disminuir los tiempos, ¿verdad? Y lo que es más interesante es que eh, nos permiten, a través de la investigación, desarrollar nuevas tecnologías mentales que eh, hasta el momento nosotros seguimos haciendo evolucionar la metodología, seguimos desarrollando nueva tecnología mental, ya, con distintos procedimientos. Entonces, bueno, básicamente mi vida ha sido una especie de recorrido fantástico, según yo, de, relacionado con el autoconocimiento, relacionado con la investigación, relacionado con la sanación, ¿ya? Y algunas cosas bien entretenidas y bien sorprendentes de la mente, que es lo que más me ha cautivado, digamos, ¿ya? Soy un Boy Scout, un explorador. Bueno, en este momento yo estoy acá en una cabaña, ¿verdad? Entonces puede ser que el internet en algún momento tienda a bajar un poquito, ¿ya? Pero bueno, si se me corta en algún momento, me vuelvo a conectar, no es problema.
¿Ok? Muchas gracias, maestro. ¿Cuál fue su inspiración para desarrollar su técnica? Y que nos hable qué es y cuáles son los principios fundamentales del método de resecado. Ya. Bueno, mira, la inspiración, básicamente, la inspiración siempre de alguien que está intentando desarrollar un método, siempre está en relación a lo que la persona está experimentando, o generalmente. ¿Ya? Entonces, mi inspiración para desarrollar una técnica justamente era la búsqueda de mi propia sanación, ¿ok? O la sanación de los míos. Eso, eso era principalmente el objetivo, ¿ya? Eh, y esta metodología pues, justamente nace de la investigación que se hizo sobre metodologías que ya existían, como por ejemplo el biomagnetismo y otros métodos de sanación, ¿verdad? Se hizo un estudio para ver cómo nosotros hacíamos más eficiente, cómo lográbamos tener mejor resultado con las distintas técnicas. Sin embargo, en el tiempo de la investigación, llegamos a una metodología totalmente distinta, que no tiene nada que ver con el biomagnetismo, no tiene nada que ver con la osteopatía, no tiene nada que ver con los principios bioenergéticos que se conocían antes, sino que es totalmente distinta. Y fíjate que parte de la base de un punto de vista súper interesante. Y este punto de vista tiene que ver con el primer principio del mentalismo hermético. El primer principio, Kika, ¿tú te sabes cuál es el primer principio del mentalismo hermético, del hermetismo? No, Mira, el primer principio del hermetismo nos dice que todo es mental. ¿Ya? Entonces, el primer principio hermético te está diciendo que el universo es mente. Eso es básicamente lo que te está diciendo, digamos, el primer principio del universo, del mentalismo. Entonces, fíjate que en la observación de ese primer principio, en la observación de ese primer principio, se llega a una especie de, entre comillas, filosofía bien interesante que es lo que sostiene el método resecado, que es justamente el entender de forma profunda que la vida es una experiencia mental, no una experiencia física como nosotros la conocemos. Entonces, eh, el operador de esta técnica, cuando entiende bien cómo opera método resecado, es porque finalmente entiende la filosofía de método resecado que está detrás. ¿Y cuál es la filosofía que está detrás? Que la experiencia de la vida es un fenómeno mental, no es un fenómeno físico, como nosotros lo creemos. Entonces, a ver, para hacerte para que tú te hagas una idea, eh, qué te puedo dar como ejemplo? ¿Qué te puedo decir como, digamos, para que te puedas hacer bien claramente esta idea? Lo, si- lo siguiente. ¿Aló, aló, me escuchas? Sí, sí. sí. Ya. Ya es que se me había acoplado otro de los dispositivos acá, tenía ese problema. Eh, bueno, lo que te quería decir es que es un fenómeno mental. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros observamos cualquier cosa que tú experimentas con los cinco sentidos, imagínate viendo este celular, ¿verdad? O tocando cualquier cosa, ¿verdad? Eh, o aquí yo mismo en esta cabaña, ¿verdad? Estoy tocando esta especie de chimenea de latón, ¿verdad? Estas piedras que están... Bueno, o los olores que yo pueda percibir, cualquier cosa que yo pueda captar con los cinco sentidos, lo que está sucediendo ahí es que mis cinco sentidos a mí me están proporcionando solo información. Y esa información llega por impulsos bioeléctricos a través del sistema nervioso o a través de lo que sea, va a llegar hasta aquí dentro,
hasta este cerebro, y este cerebro dentro va a decodificar esa información, y ahí dentro, en este cerebro, va a surgir la forma. Entonces, básicamente, lo que intento decir es que todo lo que tú logres observar no sucede fuera de ti, sino que está sucediendo aquí dentro. ¿Me explico? Todo, absolutamente todo lo que tú logres percibir sucede en tu mente, no sucede fuera de ti. Cuando nosotros logramos entender con claridad esto, ahí por fin nos damos cuenta de por qué sí funciona método resecado. Y sí funciona método resecado porque en esta metodología yo opero en mi propia mente. Mira qué loco es esto. Esto realmente es una locura. Pero en esta metodología, Kika, yo no opero fuera de mí. No es que yo esté sanando a otro. No es que yo esté mandándole energía a otro. Lo que el operador de método resecado básicamente está haciendo es que en su propia mente está corrigiendo un desequilibrio. Ahora, como en su propia mente él está corrigiendo un desequilibrio, resulta que todo lo que está en su alrededor está sucediendo en su propia mente, por lo tanto, si él corrige en su propia mente ese desequilibrio, el resultado va a suceder aparentemente ahí fuera. Digo aparentemente. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente suceda ahí fuera el resultado, siempre el resultado va a ser dentro de ti. Entonces, estoy intentando explicar en poco tiempo la filosofía que sostiene a este método. No he explicado cómo es la técnica, solamente explico la filosofía. ¿Me explico? Y la filosofía que sostiene el método resecado es que la experiencia de la vida es un fenómeno que sucede en tu mente, en la mente. No sucede fuera de ti, sucede solamente dentro de ti. Y como está sucediendo dentro de ti, tú puedes cambiarlo o tú puedes equilibrarlo, tú puedes modificarla. ¿Me explico? Entonces fíjate que aquí también sucede algo bien raro y bien interesante, porque cuando nosotros tenemos un paciente y lo que hacemos es básicamente equilibrar las fuerzas de la materia, eso es lo que nosotros hacemos, equilibrar las fuerzas de la materia. ¿Cuáles son las fuerzas de la materia? Con eso yo me refiero al eterno masculino y el eterno femenino. El eterno femenino, el eterno masculino. O sea, dicho de otra forma, yin y yang. Cuando nosotros lo que hacemos es equilibrar las fuerzas de la materia, el operador de método resecado sabe que está intentando equilibrar las fuerzas de la materia en su propio mundo interior. Y una vez que hace todo el procedimiento de equilibrio, una vez que lo hace todo bien y cierra el trabajo de forma correcta, y aquí, por decirlo de alguna manera, en su mente la respuesta es de que ya no hay más desequilibrio, aquí dentro la respuesta es ya no hay más desequilibrio, fíjate que una vez que ya aquí en la mente tú has cerrado bien, tú has hecho bien el trabajo de equilibrio, en ese momento sucede la sanación del paciente. Entonces, eh, este asunto es, como te digo, una especie de recorrido sorprendente por no solamente conceptos un poco, digamos, sorprendentes, sino que es experimentarlos, experimentar el equilibrio de estas fuerzas de la materia dentro de tu mente y también experimentar cómo
equilibrando las fuerzas de la materia dentro de la mente, sucede la sanación del paciente aparentemente ahí afuera. ¿Ok? Entonces con eso termino concluyendo que básicamente método resecado es un procedimiento de equilibrio de las fuerzas de la materia mental, es un procedimiento de equilibrio de las fuerzas, pero es un procedimiento mental donde una vez equilibrado, la sanación sucede en el cuerpo del paciente. Estamos en tu programa Kika Recomienda con este gran maestro Carlos Zamora, que nos dio un poquito de su tiempo. Ya saben, siempre anda muy apurado el maestro. Y bueno, vamos a agradecer aquí a Estela Peralta, Abdenago, Cira, Débora, Eloína, Gabriel, iPhone, Jessica, Juan, Julio, Laura, María Luna, María Teresa, Mari Carmen González, Marleni, Mari Carmen, nuestra querida Mercia Maya, Mónica Hernández, Nelly Pereira, RCN, Rosy, Yolanda Barragán. Muchísimas, muchísimas gracias por estar en este su programa Kika Recomienda. Carlos, cuéntame, ¿en qué casos puede aplicarse? ¿Y qué contraindicaciones tiene el método de resecado? Bueno, mira, en realidad se puede ocupar en general en todas las enfermedades porque básicamente la enfermedad se entiende como un desequilibrio. Entonces, básicamente, en todo aquello que tú logres interpretar como un desequilibrio, lo podrías intentar reequilibrar, ¿ya? Por ejemplo, si tú interpretas un problema gástrico como un desequilibrio entre las fuerzas, yin-yang, ya podríamos pensar en poder equilibrarlo. Y así cualquier tipo de enfermedad. Pero también podríamos interpretar como un desequilibrio, por ejemplo, el tema de algún desajuste emocional, por ejemplo, o algún desajuste en los chakras, porque también podríamos ver chakras. O también podríamos verlo, interpretarlo como un desequilibrio, por ejemplo, eh, a ver, ¿cómo lo explico esto? Mira, lo voy a explicar de otra forma. Nuestra personalidad, nuestra forma de ser, es la suma de la experiencia con las fuerzas de la materia, yin yang, macho hembra, en nuestra vida desde que nosotros nacemos hasta que se formó la personalidad. O sea, nosotros nacimos en algún momento y durante toda esa vida, la experiencia que hemos tenido nosotros con el eterno femenino y el eterno masculino, o papá, mamá, también podríamos decir, ¿verdad? Recuerden que papá y mamá son la representación física de las fuerzas de la materia. ¿Ok? Entonces, nosotros nacimos, llegamos a este mundo y de los 0 a los 7 años se forma la personalidad. Y esa personalidad es la suma de la experiencia que tú has tenido con estas fuerzas. ¿Ok? Por lo tanto, si es que, por ejemplo, si es que tú has tenido eh, una falta de alguna de estas fuerzas, en tu personalidad se puede generar algún tipo de trastorno. No sé, imagínate, por ejemplo, haya tenido falta de yin, falta de mamá, o a lo mejor exceso de yang, de yin, exceso de mamá. O por otro lado podría ser falta de papá, falta de yang, o exceso de papá, exceso de yang. Entonces, esto, la falta y exceso de las fuerzas puede generar distintos trastornos en la personalidad, ¿verdad? Pero también podría generar debilidades en órganos, en sistemas, etcétera. Entonces, lo que intento decir con esto es que no solamente podemos abordar el tema de la enfermedad física, sino que también podríamos abordar ciertos aspectos relacionados con las emociones y con la personalidad del individuo. Ahora,
ya hablé un poquito del tema de las enfermedades, ¿verdad? Porque claro, cualquier enfermedad que tú entiendas como un desequilibrio lo puedes equilibrar. Cualquier problema emocional que tú entiendas como un desequilibrio lo puedes equilibrar. Pero ¿y qué pasa con algunos desajustes de personalidad que tú ves que los niños ya están adoptando? ¿Se podrán estabilizar? También podría ser. El único impedimento es que por lo general los desajustes de personalidad de los niños eh, tienen muy buen resultado, pero diría yo que uno de los límites es cuando la personalidad se termina de formar. O sea, me explico. Yo podría trabajar en un niño que tenga algún trastorno de personalidad con muy buen resultado, pero aproximadamente hasta los 7, quizás máximo 10 años. De ahí en adelante, la personalidad ya está demasiado estructurada, demasiado rigidizada, y ahí ya es más complicado. ¿Te fijas? Se complica más. Me viene a la mente un caso, por ejemplo, me viene a la mente un caso. Kika, ¿tenemos poco tiempo o me puedo extender más? Tú dime, por favor, para ver si es que hablo del caso o mejor no lo hablo. No, Kika, ¿estás por adelante. ahí? Está programado para hora y media. Entonces, Ah, adelante, por favor. Y tú me indicas ok, cuando quieras pasar diapositivas o algo para ponerte como anfitrión. Adelante, sí. por favor. Bueno, mira, no, mira, es básicamente contar algunos casos, por ejemplo, en cuanto a trastornos de la personalidad digamos, desajustes en estructuras de la personalidad en niños, se me viene a la mente un caso porque he visto varios casos similares, pero se me viene a la mente el caso de una conocida mía, ¿verdad? Que me llama muy afligida, muy angustiada, porque el hijo, que ya tiene 6 años, estaba ocupando carteras y zapatos de mujer. Muy angustiada, me llama la mamá, me dice, Carlos, mira, tengo este problema, ella me conoce a mí, amigos de años, tengo este problema, mi hijo está ya de hace un tiempo que está ocupando cartera de niñita, de la hermana de ella, de la hermana de la mamá me refiero, de la tía del niño, ¿ya? Y también le gusta ocupar zapatos de mujer. Entonces, y me pregunta si se podía hacer algo para eso. Yo le digo que sí. ¿Qué edad tiene el niño? Le pregunto, 6 años. Y yo reviso si es que ya está la personalidad formada, me salía que no. Y yo le decía que sí, que tenemos 2 años máximo aproximadamente para poder hacer algún tipo de trabajo con relación a eso. Eh, entonces, yo le digo, el problema es que tú y tu marido tienen que estar de acuerdo con esto, porque tenemos que hacer un trabajo como familia. Entonces, ella quedó de hablar con el marido, pero el marido era médico acá en Chile y olvídate, no creía nada de estas cosas, menos le iba a creer al chamán del imán, ¿verdad? Menos le iba a creer, ¿verdad? Así que dijo no, que esta cosa ya se le iba a pasar al niño, por lo tanto no hacía nada. Y hasta ahí quedamos, ¿verdad? Pero después en el tiempo, yo creo que como 6 meses posterior a eso, me vuelve a llamar ya ultra desesperada y ahora el marido ya sí se había dado cuenta porque el problema iba aumentando cada vez más. El marido se había dado cuenta del problema y ella prácticamente lo obligó a aceptar este procedimiento y aceptó a regañadientes. Sin embargo, el día del procedimiento, que fue un día presencial, ¿verdad? Él no estuvo ahí. Ella sí estuvo, pero autorizó que el niño estuviera, etcétera, pero él no estuvo. Entonces, fue la mamá y el niñito, y la mamá yo le pedí que llevara 2 fotos, una de ella y una del papá, ¿verdad? Y lo que hice fue, cuando llegamos en ese momento, fue equilibrar las fuerzas de la materia. Ahí había exceso de yin, exceso de mamá y falta de papá, falta de yang. Eso es lo que
sucedía en esa mente. En esa mente las fuerzas de la materia estaban en exceso de yin y falta de yang. Entonces lo que yo hice fue súper fácil. Yo puse la fuerza que faltaba hasta intentar equipararla. Eso fue básicamente lo que yo hice como terapia. Luego, en una segunda fase terapéutica, le pedí a la mamá que me mostrara las fotos, ¿verdad? Y yo en un juego con el niño le iba preguntando quién era ella. Y, y yo le preguntaba al niño, le hacía una especie de desafío, lo desafié y le dije, no te creo que tú sabes escribir. Y el niñito de 6 años me decía, sí, con su voz chiquitita de 6 años me decía, sí, sí, yo sé, me decía. Y yo le decía, no te creo, no te creo nada. A ver, demuéstramelo, escribe lo que yo te voy a preguntar. Ya, ¿quién es ella? Y le mostraba la foto de la mamá. Mi mamá me decía, a ver, escríbelo, a ver si sabes escribir. Y escribía ahí, mamá. Bien, perfecto, le decía yo. Entonces yo le decía, a ver, ¿tu mamá es linda o es fea? Le preguntaba yo. Y él decía, mi mamá es linda. Perfecto, le decía. A ver, escríbelo. Y escribía, mamá linda. Y así yo le iba haciendo preguntas. ¿Y la mamá te quiere o no te quiere? Mamá quiere. A ver, escríbelo. Y el niño, mamá me quiere. Perfecto. Y así yo le fui haciendo muchas preguntas y el niño escribía todo, todo, todo. Perfecto, listo. Y ahora pasamos a la foto del papá. ¿Quién es? Papá. Escríbelo ahí. A ver si sabe escribir papá. Y escribe ahí, papá. Perfecto, le digo yo. Muy bien. ¿Y papá quiere o no quiere? ¿Es feo o es lindo? Le pregunté yo primero. Papá es feo, me dijo. Escríbelo. Papá feo. Y después, papá quiere o no quiere. Papá no quiere, me decía. Escríbelo. Y escribió, no quiere. Papá abraza o no abraza. Papá no abraza. Papá no abraza. Perfecto. Papá juega o no juega. Papá no juega. Papá no juega. Escríbelo ahí, escríbelo. Papá no juega. Escribía el niño. Y así escribió papá no quiere, papá no juega, papá no abraza, papá no ama, papá no... Nada, nada, nada. Papá, nada. Y eso yo le dije, y la señora estaba al lado. La señora no me creía a mí que yo le decía que había un problema con Jan. ¿Y por qué no me creía? ¿Y por qué no me creía? Fíjate que esto es interesante. ¿Por qué no me creía? Porque el papá ama al niño y el papá está presente. Ellos son una familia y viven todos juntos. Lo que pasa es que el papá trabaja desde muy temprano, sale cuando el niño está dormido y llega cuando el niño está dormido. Entonces el papá es un padre presente pero ausente. ¿Me explico? Es un padre presente pero ausente. Entonces yo le dije, y cuando yo le mostré eso a la mamá y escuchaba todo eso, la mamá no podía creerlo, no podía creerlo, si según ella el papá estaba súper bien, pero si el papá les da de todo, si gana muy buen dinero, pero es que no eso es lo que necesita el niño no necesita el dinero, no necesita el dinero el papá, ¿te fijas? Necesita estar contenido, contenido por las fuerzas de la materia, tanto por yin como por yang. Entonces en ese momento yo le dije, ahora esto tú se lo vas a llevar a tu marido para que nos crea. Y se lo llevó al marido y no paraba de llorarlo. Ese sí que no paraba de llorar. Ahí ya se convenció. Ahí se convenció. Y luego yo ahí les dije, esto sí lo podemos arreglar, pero yo necesito aquí dos cosas. Necesito primero que la mamá tiene que desaparecer de la primera línea de combate. La mamá va a ser solamente segunda línea. Y el papá ahora va a tener que ser la primera línea. La mamá lo único que va a decir del papá son las virtudes del papá, es lo grande que es el papá, lo maravilloso que es el papá, el superhéroe que es el papá, ¿verdad? Pero la mamá no puede hacer nada más que exaltar la figura del papá. Esa va a ser el trabajo de la mamá. Entonces generamos todo un plan de acción, todo un plan de acción. ¿Por qué? Porque finalmente el niño tenía que llegar a percibir al papá como su héroe. Finalmente eso tenía que ser. Perfecto. Hicimos el trabajo, el papá fue tan fuerte el golpe que recibió, tan fuerte el golpe, que hizo todo, pero todo y más.
todo lo que yo le pedí y mucho más, y mucho más. Se portó muy bien. Luego le dije, en 15 días más lo volvemos a revisar. Y bueno, aquí pasaron los 15 días, ¿verdad? Vuelvo a revisar el niño, pero cuando llego ya era otro niño. La, hasta la forma de pararse era distinta, la forma de vestirse era distinta, había algo distinto en ese niñito. Y habían pasado solamente 15 días, solo 15 días. Y lo vuelvo a revisar y ya nos estaba produciendo el desequilibrio en la fuerza. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Estaba sucediendo la compensación. Y, y yo creo que entre la segunda y la tercera sesión ya se terminó de sanar. Finalmente el niño dejó el bolsito que tenía y recibe el bolso que le entregó el papá. En ese momento, con ese bolso, él es investido de hombre. Es igual que cuando en las tribus antiguas los niños que se quedaban con las mujeres, cuando los hombres salían a cazar, llegaban a la adolescencia, y los niños siempre querían ir a cazar con los adultos, pero no los dejaban porque eran niños aún, y llegaban a la adolescencia, y en ese momento a los niños los tomaban, y entre los hombres hacían un ritual de iniciación, y en ese ritual de iniciación, el eterno masculino le transmite a él el bastón, como esta carrera, en postas, ¿verdad? Esta carrera de relevos, y recibe la investidura de adulto en esas tribus antiguas que incluso todavía se pueden ver en África o en algunas partes del Amazonas, ¿verdad? Este tipo de tribus, donde al adolescente se le inviste de adulto y de ahí en adelante es un hombre que ya puede salir a cazar. Entonces, fíjate que ese bolso que recibe el niño del papá fue esa investidura. Ahora él ya estaba reconciliado con su padre. Yo siempre me acuerdo de este caso. Y este caso se estabilizó más o menos como en un mes, donde yo lo fui viendo aproximadamente cada 15 días. ¿Te fijas? Entonces lo que hicimos ahí no fue sanar una enfermedad como uno propiamente tal la entiende, sino que lo que nosotros hicimos fue equilibrar un desequilibrio en la mente, en la mente de una persona que estaba forjando su personalidad, antes que la personalidad esté forjada, porque posterior a la personalidad, si ya está forjada, ahí ya está, y ahí es complicado. Ahí yo tengo poco que hacer. ¿Qué diferencia hay, por lo que nos estás comentando, de método de resecado con esferas mentales, por ejemplo, o con el par biomagnético, con la kinesiología? Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, mira, de lo que tú me mencionas, yo solamente te puedo hablar del par biomagnético, porque de esferas mentales, la verdad que no lo sé, no sé de qué trata. Entonces, poco podría, a lo mejor si tú me das una reseña de lo que se trata eso, a lo mejor te puedo decir dónde veo alguna diferencia. Pero en el par biomagnético es totalmente distinto. De hecho, nosotros no trabajamos, no, a ver, nosotros generamos un equilibrio en las fuerzas de la materia para cualquier tipo de desequilibrio que haya. Me explico. Método resecado es como una especie de plataforma. En esta plataforma, tú vas a poner distintos desequilibrios que encuentres. Entonces, si tú eres biomagnetista y trabajas con pares, pineal, parietal, parietal, ta, 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 y encuentras un par en la persona, ese par tú lo anotas en la plataforma de método resecado. Y eso nosotros lo vamos a trabajar. Y aunque tú encuentres 10, 20, 30, tú lo anotas todo lo que tú encuentras. Pero a lo mejor resulta que tú también sabes no sé, a lo mejor sabes del código de la emoción. Entonces sabes de emociones.
Entonces, pero ahí no son pares, son otras cosas, son emociones, son nombres. Entonces tú encuentras la emoción que está en desequilibrio y tú la notas junto con los pares que encontraste del biomagnetismo. Y lo vamos a trabajar todos juntos de una sola vez. Pero a lo mejor tú sabes de, no sé, a ver, de otra cosa, arqueas. Imagínate que sepas de arqueas. Entonces, y tú encuentras arqueas, ¿verdad? Que están presentes en ese cuerpo enfermo, y tú las anotas en, en esta plataforma junto con los pares, junto con las emociones. A lo mejor tú anotas chakras que están en desequilibrio, anotas meridianos de la acupuntura china que tú lo encuentras en desequilibrio, eh, anotas, no sé, eh, Hologramas es que no sé, no o entiendo bien cuál es, aminoácidos, ¿no? no entiendo cuál es el concepto de holograma. A ver, si tú me lo explicaras, a lo mejor yo veo el desequilibrio. Todo aquello que tú logres identificar como un desequilibrio, tú lo puedes anotar junto ahí y lo impactas todo de una sola vez. Ya no es que tengas que hacer biomagnetismo separado digamos, del tema emocional o del código de las emociones o de las arqueas como técnicas distintas. Tú puedes empaquetar todo como una sola técnica, empaquetar e impactarlo de una sola vez, equilibrar todo de una sola vez. Qué bueno que tocas ese tema porque hay varios maestros que no están de acuerdo en mezclar técnicas, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas con respecto a eso? ¿Se vale mezclar o no se vale mezclar? Mira, todo se vale, depende del punto de vista. Todo va a depender del punto de vista con que tú enfoques el problema, Kika. Cuando tú hablas de técnicas distintas, ya eso puede sonar a una especie de confusión o enredo que, que te habla de conocimientos distintos, que te habla de procedimientos distintos, ¿verdad? Ok. Pero si yo te hablo de desequilibrios de cualquier tipo, entonces a mí me da lo mismo, así, me da lo mismo el desequilibrio que sea, proveniente de la técnica que sea, porque yo ya lo identifico como un desequilibrio. Y si lo identifico como un desequilibrio, lo puedo impactar. ¿Me explico? Ahora, a lo mejor quizás la persona que maneja muchas técnicas, el emplear muchas técnicas, por ejemplo, le puede traer el inconveniente que a lo mejor no sabe con cuál técnica está teniendo un mejor resultado, por ejemplo. Entonces, eso a lo mejor le impide ser más eficiente en el sentido de ocupar o utilizar la técnica que para él es más rápida, para él es más eficiente y que le implica menos desgaste. Pero en este caso, como te digo, lo que yo hago es identificar los desequilibrios y luego a través de esta plataforma llamada método resecado, desplumamos, así literalmente, desplumamos a todos los desequilibrios que encontremos, sean de arqueas, chakras, no sé, pares de biomagnetismo, del código de la emoción, lo que sea. Todo aquello que para ti signifique un desequilibrio, lo podemos reequilibrar. No sé si me explico, Kika, con lo que intento decir. Sí, claro, y me gustaría saber qué tanto se puede mezclar tu método de resecado con todo lo alópata, por ejemplo. Bueno, sí, mira, a ver, yo no me... Este método no se conflictúa con nada, ¿ya? El problema es que a veces la alopatía se conflictúa con la medicina alternativa, con la medicina complementaria.
Porque esto es un procedimiento complementario. Yo lo veo como complementario. El problema es que muchas veces la medicina tradicional te va a generar cuestionamientos, te va a generar bloqueos, ¿verdad? Entonces, bueno, más bien viene del lado de lo tradicional, ¿verdad? De la medicina tradicional, a veces los cuestionamientos que en relación a este tipo de terapia. Ahora, yo entiendo también que estos cuestionamientos vienen producto de que muchas veces han sucedido distintos tipos de eh, procedimientos, básicamente, que han sido falsos o terapeutas que han obrado de mala fe, ¿verdad? Engañando a la gente. Entonces, entiendo también que desde el mundo tradicional tienda a cuestionarse este tipo de terapias porque no cumple con los cánones tradicionales, ¿verdad? Entonces, yo diría que yo me acomodo, esta terapia yo creo que se acomoda con todo, no así al revés, no así la medicina alternativa, la tradicional, digamos, le cuesta más acomodarse a la medicina complementaria. Y también porque tienes que entender que un médico, para estudiar medicina, por lo menos acá en Chile son como 10 años para tener una especialidad, ¿verdad? O quizás más. Eh, y no hace un terapeuta que dentro del año ya puede estar eh, trabajando con casos, ¿verdad? Y teniendo buen resultado incluso. Va a depender de la práctica que le ponga. Y aquí la práctica sea el maestro, ¿verdad? Pero yo, como yo lo veo, ¿verdad? Este procedimiento es bastante maleable, o sea, bastante dúctil, maleable, digamos, acomodable, es muy plástico en el sentido de que puede fácilmente, digamos, adaptarse a otros métodos donde sea capaz de identificar desequilibrios. Y si logra identificar desequilibrios, los puede reequilibrar, junto con muchas otras cosas. ¿Te fijas? Entre paréntesis, Kika, si es que alguno de los espectadores tiene alguna duda por ahí, que la pueda hacer también. Yo no tengo inconveniente, ¿ah? Mira, mientras te leo lo que decía aquí, bueno, gracias, saludos a todos desde California, Estados Unidos. Eso lo puso Jessica. Merce Amaya, buenas tardes. Abdenago, un cordial saludo desde Páez, Boyacá, Colombia, y para agradecer a la maestra Kika y a su anfitrión, don Carlos, mi Dios los bendiga para compartir sus conocimientos. Gracias, Em, gracias a todos. Hasta este momento creo que es todo lo que nos han puesto. Y Carlos, como terapeuta, como maestro, cuéntame, porque muchas veces desafortunadamente colegas han incurrido en el error de quitar medicamentos. ¿Tú qué opinas? ¿Se quita, se pone, se complementa o qué opina Carlos Nosotros, Zamora en este sí, no, aspecto? no, no. Nosotros no damos medicamentos, no recetamos medicamentos, ¿verdad? Y si no recetamos medicamentos, tampoco los quitamos. Eso es otra cosa, ¿ya? Cada vez que tú tienes un paciente, ¿verdad? Si tú sabes que hay medicamentos que le están haciendo mal, tú tienes que decirle que el paciente hable con el médico y que el médico sea, que le diga, a lo mejor le puede decir al doctor, doctor, yo quisiera tratar de dejar la mayor cantidad de medicamentos que se pueda. ¿Cuántos podría yo dejar? Pero no tienes que ser tú, sino te vas a ganar te puedes ganar hasta una demanda, un tema legal importante ahí. ¿Te fijas? Entonces, no, nosotros no damos medicamentos ni tampoco los quitamos, ¿ya? Y no es tampoco nuestro tema, si nuestro tema no es la alopatía. Nosotros trabajamos con procedimientos que son inocuos, indoloros, son gentiles, ¿ya? Normalmente en la medicina tradicional los procedimientos a veces son dolorosos, los procedimientos son a veces
incluso un poco terroríficos para el paciente. El paciente está constantemente ante la idea de que está en una enfermedad que puede ser grave. En la medicina tradicional es bastante más optimista en ese sentido, ¿ya? Entonces, de procedimientos indoloros, ¿verdad? Gentiles con el cuerpo. Eh, entonces, yo diría que esta es una medicina bastante más amorosa que la medicina tradicional. Y bueno, y desde ese punto de vista, la, este tipo de medicina complementaria respeta el libre albedrío del cuerpo también, porque nosotros no forzamos al cuerpo, nosotros no forzamos al cuerpo a obligar a tener reacciones químicas, ¿no? Nosotros equilibramos aquí, equilibramos allá, y el cuerpo en su propia sabiduría se sana solo. ¿Te fijas? Entonces, incluso hay un respeto intracelular por el libre albedrío intracelular, casi prácticamente. ¿Te fijas? Equilibramos el cuerpo y el cuerpo en su propia sabiduría se sana solo. En cambio, los medicamentos siempre van a forzar situaciones. Por eso el medicamento, como fuerza situaciones y no respeta, entre comillas, este libre albedrío del cuerpo, va a generar un efecto adverso, la iatrogenia, este efecto colateral. Por eso el medicamento siempre va a generar efectos adversos, porque siempre es fuerza. ¿Te fijas? No así este tipo de medicina, que es una medicina gentil y bastante más amorosa. ¿Te fijas? Eso es. Estamos en tu programa, Kika Recomienda, con este gran maestro Carlos Zamora, y me gustaría saber qué son las tecnologías mentales. Bueno, mira, eso es bien interesante porque, a ver, básicamente yo no he explicado mucho de método resecado, yo he explicado de que básicamente es una especie de plataforma donde tú puedes equilibrar desequilibrios, ¿verdad? Y esos desequilibrios pueden venir de distintas técnicas, de biomagnetismo, de chakras, de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Una tecnología mental son adaptaciones del método resecado para una necesidad distinta de la que tú has tenido. Mira, si tú eh, con método resecado, equilibrando desequilibrios, valga la redundancia, equilibrando desequilibrios, ¿verdad? En el cuerpo del paciente, lo puedes llevar a la salud, ¿verdad? Entonces, a través de una tecnología mental, vamos a poder no solamente llevar a la salud a una persona, sino que a un grupo grande de personas a través de una adaptación. A eso nosotros le llamamos tecnologías mentales de sanación. Son adaptaciones a esta metodología para poder hacer otras cosas que método resecado, para las cuales método resecado no estaba planteado en un principio. Método resecado está planteado para atender a una persona, no a muchas personas. Sin embargo, a través de una adaptación, nosotros sí somos capaces de atender 5, 6, 7 personas, una familia, ¿verdad? De una sola vez. Puedes atender 2, 3 personas en una familia, al perro, al gato y al loro. También los puedes sumar, ¿verdad? Con una tecnología mental. Entonces, las tecnologías mentales a nosotros nos van a permitir adaptar la metodología para otras necesidades. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, la que te acabo de decir, ser capaz de atender grupos de personas. Otra tecnología es para, por ejemplo, eh, trabajar y atender un entorno del paciente. Entonces tú me vas a preguntar, pero ¿cuál es la importancia de trabajar un entorno? Es muy importante porque imagínate que tú estás con un paciente que tiene sarna. Ahora mi pregunta es, ¿limpiaste la ropa de cama de sarna? ¿Le dijiste que se cambiara el pijama, que lavara la pijama, que la desinfecte la pijama, ¿verdad? La persona que duerme a su lado
incluso hasta la habitación. Todo eso puede estar con sarna. Conclusión, si eso no lo haces, el paciente se vuelve a reinfectar. ¿Te fijas? Entonces, existe una tecnología mental que lo que hace es impactar el entorno. Y en ese entorno, incluso, también es posible de considerar un plato de comida antes de comerlo. Entonces, un plato de comida antes de comerlo sí puede ser impactado para evitar posibilidades de enfermar, por ejemplo. ¿Ya? O también, si yo voy constantemente a revisar pacientes a sus casas, ser capaz de impactar al paciente, a su entorno y a mí mismo al mismo tiempo. ¿Para Ahorita que qué? tocas ese tema, perdón que te interrumpa, ¿por qué ¿Sí? es importante atender todo tu entorno? Platícanos. Eh, por lo que acabo de comentar que el entorno es el principal foco de recontagio. Sí, como te decía, el mismo ejemplo. Si tú tienes la persona con sarna, tú impactaste la sarna, pero no le dijiste nada de cambie el pijama, la ropa de cama. Resulta que el pijama está lleno de sarna. La ropa de cama está llena de sarna. Y si él no la cambió, no la desinfectó, al poco tiempo va a estar recontagiado. A lo mejor, mira, a lo mejor desinfectó todo eso, pero no desinfectó a su pareja. Te puedo asegurar que se va a reinfectar de nuevo si duermen en la misma cama. Entonces, Cuéntanos, ¿y qué pasa con el cepillo de dientes, Carlos? Ahorita que estás hablando de eso. sí, mira, es que, a ver, el tema del recontagio es un tema grande. No solamente el cepillo de dientes, todo aquello que se transmite vía saliva es foco de problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Helicobacter pylori se contagia a través de la saliva. Si tú, si tu pareja le encuentran el Helicobacter pylori, o tú tienes un paciente y tú lo estás atendiendo de Helicobacter pylori, lo estás atendiendo bien. Mi pregunta es, ¿atendiste a la pareja? No. ¿Y por qué no? Al poco tiempo va a estar recontagiado. Si el Helicobacter pylori se contagia vía saliva, y asimismo, el estafilococo aureus, ¿verdad? Streptococo beta hemolítico, la cándida se contagia vía saliva. Oye, ahorita que tocas Cándida, por ahí escuché en YouTube de que todos tenemos Cándida. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, si es parte de la flora intestinal. Pero lo que pasa es que tener cándida en el nivel necesario para el cuerpo no es lo mismo que estar invadido por cándida. No es lo mismo. ¿Me explico? Entonces tú vas a tener una serie de patógenos. Por ejemplo, mira, la Klebsiella, esta que produce el mal de Crohn, no me acuerdo cuál era en biomagnetismo, es natural del tubo digestivo también. Es natural. Y muchas son naturales de la boca. Déjame decirte que en la boca tenemos una cantidad enorme de bacterias. Y esas bacterias, cuando migran a otros lados por desequilibrios, generan problemas. Por ejemplo, hay una bacteria que encontraron hace poco tiempo en una investigación presente en muestras de tejido cerebral de personas eh, con problemas como Alzheimer, ¿verdad? Y esa bacteria es bucal, se llama Porphyromonas gingivalis. Y esa bacteria, llamada Porphyromonas gingivalis, por un desequilibrio que se produce, por un exceso de individuos, de alguna forma migra hacia el sistema nervioso y genera al menos parte del problema del Alzheimer. Entonces, claro, nosotros estamos llenos de bichos, llenos. Y en realidad nosotros vivimos gracias a los bichos. Pero las bacterias que son patogénicas, que son las menos,
Esas son realmente lo complicado para nosotros. En realidad no es que nos coman las bacterias, son los mismos desechos. ¿Te fijas? Son los mismos desechos de las bacterias. Bueno, preguntan por ahí si el Helicobacter pylori es parte de la flora. Bueno, hay muchos científicos eh, digamos, están ahí en una encrucijada porque, digamos, finalmente nunca se termina por eliminar completamente el Helicobacter pylori, porque también es parte de la flora, ¿te fijas? O al menos se considera parte de la flora, pero en pequeños niveles. Entonces, bueno, aquí ya saltamos a otro tema que es interesante, que es la flora gastrointestinal. ¿Te fijas? En realidad es la flora bacteriana, porque en realidad puede ser flora bucal, flora esofágica, estomacal, intestinal. ¿Te fijas? Y eso es lo que nos mantiene vivos a nosotros y nos mantiene funcionando bien. ¿Te fijas? O sea, sería un error pensar yo voy a eliminar todos esos bichos. En el momento que tú los eliminas, te eliminas tú mismo también. Vivimos gracias a esos bichos. Esto, mira, a veces lo hablamos como de forma chistosa con los alumnos, y yo siempre digo que nosotros vivimos gracias a la caca de otros. Vivimos gracias a la caca de... Llega a ser chistosa, pero es así. ¿Y por qué? Porque la flora intestinal, cuando se alimenta, defeca sus desechos. Y eso a nosotros nos mantiene bien, ¿me explico? Pero las bacterias patogénicas, el desecho de las bacterias patogénicas, la caca de las bacterias patogénicas, es de pH terriblemente ácido, y ese pH terriblemente ácido irrita el tejido, lo inflama, lo destruye, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, básicamente, el problema es el desecho de esas bacterias. Y nosotros vivimos gracias al desecho de la flora natural que tenemos. De hecho, el yogur, no sé si tú has comido yogur, Kika, pero de este yogur natural, hecho de la Sí, leche, los búlgaros, que son ya. exquisitos. Sí, sí, sí. Pero tú sabes lo que es eso, Kika. Pues son bacterias. Ahora sí que Es, están patógenos, bacterias y de son todo un bacterias, poco. no, son bacterias saludables para nosotros, está bien, Sí, pero lo que sí, está ahí es caca de esas bacterias saludables. Estamos comiendo el excremento de otros, así es literalmente, pero en nuestro cuerpo es saludable, ¿te fijas? Entonces, los desechos de uno son el alimento de otro, ¿te fijas? Bueno, mira, este tema llega a ser un poco chistoso, eh, a veces es un poco sorprendente para la persona que lo analiza por primera vez, aunque todos lo sabemos, porque toda fermentación es lo mismo, ¿ah? Incluso el vino. Todo lo, chicos, todo lo que sea fermentación es lo mismo. Todo, 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 todo. ¿Te fijas? Así que no estamos hablando de algo que nosotros ya no sepamos, pero cuando lo analizamos, lo masticamos un poco más, decimos, wow, no lo había pensado así. Y así es, y así es. Kika, me queda un 7% de batería. En cualquier momento Bueno, todavía me queda para unos muchísimas quizás 10 gracias, minutos. Carlos. Muchísimas gracias de verdad de que te diste por ahí un tiempito. Ya nada más te quitamos unos minutos a ver si está por ahí Gloria o alguna de las personas que ya han tomado curso contigo y que nos platiquen un poquito. ¿Qué Bueno, opinan de esta ¿hay algún técnica? alumno por ahí? ¿Hay algún alumno? Que se animen a hablarnos y a contarnos qué opinan de esta técnica de método de resecado de Carlos Zamora. Hola maestro, buenas tardes. Ah, y Estela, hola Estela, ¿cómo estás? Bien, pero no sé si me veo. No te ves, no te ves, Estela. Intentando iniciar el video y no me deja.
Ah, ya, perfecto, perfecto. Pero no es problema, pero te escuchamos, te escuchamos. Y, escuchándote, bueno, yo agradecidísima de escucharte nuevamente, maestro, me encanta tu sabiduría, siempre estamos aprendiendo con vos, así que muchas gracias. Gracias Gracias, también Estela. a Kika, que le conozco de alguna reunión que ingresé también por clorofila con el señor Rojas, así que un gusto también. Eh, Vos dijiste hace un momento una palabra con la que yo identifico siempre para mí, ¿no? Lo que es la técnica esta tan amorosa de resecado, que justamente es eso para mí. Eh, para mí, siendo biomagnetista, ha sido un antes y un después, una vez que aprendí con vos esta técnica tan maravillosa. Primero porque me ha generado mucho, mucho agilizar el trabajo, no solamente agilizar el tiempo de trabajo, sino el efecto de la curación en cada persona que llega a uno, ¿no? Buscando desesperadamente a veces, ¿no? Una solución. Claro, Y claro, se amplifican, los resultados se amplifican. Sí, claro, para mí yo lo llamo que potencia el trabajo que uno, cualquier terapia que vos estés realizando con un paciente o con un consultante, mejor dicho, es eso lo que yo he vivido, ¿sí? Y en casos sumamente extraordinarios, yo recuerdo también, te estaba escuchando allí de los casos que vos recordás, yo tengo uno de los primeros casos que yo quedé totalmente asombrada, más allá de que nosotros conocemos el biomagnetismo y sabemos lo que es esta herramienta tan también inmensamente extraordinaria, ¿no? Pero recuerdo que llegó, bueno, una persona de acá de Argentina que vive al norte pidiendo ayuda por su mamá, que ya era una anciana, en este momento ya hace unos años de esto, la señora falleció, tenía cerca de 90 años y bueno, ella siempre tenía, eh, pobrecita, retenía hemorragias intestinales, entonces ok. tenía que recibir muchísimas transfusiones de sachet de sangre, ¿no? Para poder continuar viviendo. Y bueno, nosotros buscando, trabajando obviamente primeramente con el biomagnetismo, que es lo que yo realizo, impacté, pero con el resecado. Y fue Ah, perfecto. extraordinario, fue una sanación extraordinaria de aquellas que no hay del todo siempre, pero yo quedé ahí mucho más enamorada todavía de tu técnica y bueno, la amo, la valoro mucho. Intento todos los días aprender un poquito más. He tomado los cursos con vos y los agradezco profundamente. Eh, y bueno, ¿Tú si estás tengo en que el grupo de repasar, investigación, Estela, o no? no, 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 Bueno, no, pero ¿te ha llegado la información del grupo de investigación? no. Ahí tienes que participar de ese, porque nosotros estamos haciendo un grupo de investigación bien interesante, así que en los grupos, en los grupos, próximamente, en los próximos días va a aparecer, digamos, un aviso para la próxima reunión. Tienes que, anímate y participa en los grupos de investigación. Se están viendo algunas cosas bien interesantes y con resultados Perfecto. bien Yo buenos. estoy, cada día es como que uno queda admirado muchas veces porque depende de cada situación, ¿no? A mí me llegan muchas personas en este tiempo, después de la pandemia, bueno, hay mucha, mucha desesperación, mucha ansiedad, mucho estrés, y bueno, y lo que lleva, ¿no? A estar viviendo así, con el sistema nervioso alterado. Y bueno, resecando es algo prácticamente automático. Sí, Y es eso lo que más amo, ¿no? Porque poder ayudar de esa manera, podernos ayudar nosotros, porque nosotros primero empezamos claro, por casa siempre probando. claro que sí. Yo estoy muy, muy emocionada muy contenta de haber podido participar en su momento de tus cursos. Quiero volverlos a recursar, así que espero pronto poderlo hacer. Y nada más admirada, maestro. Gracias, Estela. Bueno, muchas gracias. Mira, claro, siempre la persona cuando viene de una técnica como el biomagnetismo, ¿verdad? Que es una técnica muy buena, por lo demás, y llega a método resecado, la persona se da cuenta que hay un proceso de lograr un trabajo más eficiente, se cansa menos,
Los resultados son sobre todo cuando la persona trabaja con bioenergía, tiende, tiende a cansarse menos con esta metodología. Entonces, definitivamente se encuentran con un procedimiento más eficiente. Por lo tanto, lo que dice Estela, claro que sí, la persona tiene mejor resultado y con sus pacientes, ¿verdad? Todo es más rápido. Eso no quiere decir que esto sea infalible, chicos, eso no existe. No existe la sanación para todo, 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 pero definitivamente van a mejorar tus resultados. No existe la panacea, lo infalible, eso no existe, ¿ya? Pero definitivamente sí se mejoran los resultados, ¿ya? Muchas gracias, Tengo, Estela, tengo por tus una, palabras. una- tengo en muchas cosas que uno va observando, ¿no? Intentando aprender, o sea, de los cursos que hemos tomado con vos. El año pasado, bueno, pleno verano, llega toda la familia de mi esposa a la casa de las abuelas, que es una casa grande, ¿no? Y bueno, ellos allá en el sur, que viven en Río Turbio, hace mucho frío en Argentina, entonces vienen derecho acá a Neuquén, donde vivo yo, al río, ¿no? Y es sin fijarse que el río aquí está contaminado, ¿no? Así que me avisa, bueno, mi suegra ahí en la casa si podía ayudar a uno de los bebés por lo menos, porque estaban con toda una descompostura, ¿no? Diarrea y demás, porque tenían Lichia coli allí en el río. Y yo digo, bueno, eran un montón, ¿viste? Entonces ahí utilicé la técnica de resecado en forma colectiva y con un resultado también maravilloso, maestro. Así que la verdad que es potencia el trabajo de uno, de cualquier, porque yo aparte tengo otras, practico otras técnicas que las termino cerrando con resecado y ahí noto una diferencia muy, muy grande. Perfecto. Bueno, Súper, vamos a sí. dejar que el maestro Equilibra. Carlos se vaya porque de hecho tenía como 7% de carga, ¿nos decías, maestro? Me queda un Ah, tres ya por tres ciento. por ciento. Mejor te invitamos a una segunda parte, maestro Carlos, para Sí, que nos claro. hagas favor de ampliar este conocimiento de tu técnica, métodos de Bueno, hay cosas resecado. bien interesantes, hay cosas bien interesantes que se pueden hablar, ¿verdad? De todo esto. Como te digo, la filosofía es que el fenómeno que nosotros estamos experimentando es un fenómeno mental. Entonces, el entender eso, te da paso para generar una serie de tecnologías nuevas. Sí, eso es increíble. Eh, bueno, yo vengo dando vuelta en esto, imagínate, del año 2007, pero yo no dejo de sorprenderme de las cosas que van apareciendo. Por eso yo le digo a Estela, participa del grupo de investigación, porque, bueno, a lo mejor, no sé, a lo mejor estoy pecando de mucho entusiasmo, no sé, pero yo no dejo de sorprenderme y ya llevo bastante tiempo en este tema. ¿Te fijas? Bueno, me voy a tener que despedir porque ya, mira, me está quedando, ya casi son 2% que es lo que me va a quedar. Em, Nosotros próximamente vamos a tener un curso de esto, el, el 1, 2 y 3 del próximo mes. Ya nosotros vamos a dictar un curso de método resecado digamos, en, en su nivel, en su primer nivel, porque son en realidad, bueno, métodos resecados en un solo nivel. Lo que sucede es que en el segundo nivel nosotros vemos tecnologías mentales para resecado, ¿ya? Entonces, método resecado, vamos a hacer un entrenamiento de esto, el primero, el 1, 2 y 3 del próximo mes, eh, y posterior a eso, ¿verdad? Durante un mes más, igual se produce lo que es, continuamos con el entrenamiento vía plataforma de Telegram. Así que para todos aquellos que quieran participar, ¿verdad? No crean solamente que es un curso de 3 días, ¿no? Sino que es un mes completo de entrenamiento, ¿verdad? De preguntas y responder todas las interrogantes que puedan tener. Así que bien interesante, ¿ya? Bien, Por ahí Kika, bueno, yo le, no sé Por qué ahí más le decir. coloqué tu número, ¿eh? Le puse su ¿Perdón? número y por supuesto tu número, lo puse en el chat y también Ah, perfecto. de esta Nubia que se encarga Nubia. de Sí, darle vuelta a todos tus talleres, tus cursos
Entonces, Sí, sí, para que sí. por favor se comuniquen con ellos y vamos a tener un segundo programa con Carlos Zamora para que nos platique un poco más de método de resecado. Te dejamos entonces, porque si no, también es malo tener el celular con ese porcentaje. Cuídense mucho. Gracias por Estoy en un dos todo. por ciento. Un gusto de Gracias Bien, escucharte, por todo, maestro. Carlos. Buenas gracias a noches. todos. Que estén todos muy bien y nos Cuídense. vemos próximamente. Chao, Kika. Gracias por todo. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, Gracias, chao. maestro Carlos Zamora, y gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos, a Denago, Elubí, Estela, Ángela, Débora, Gabriel, iPhone, Jaime, Jessica, Julio, Laura, Mari Carmen, Marlene, Mari, nuestra querida Mercia Maya, Mónica Hernández, Nelly, Pereira, RCN, Rosy, Yolanda Barragán. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan muy bonita tarde. Namaste. Gracias Chao, igualmente. chao. Que estén muy bien. Chao. Gracias, Adiós. gracias, bendiciones. Bendiciones para todos.